Blas acababa de robar el deportivo que se encontraba fuera. Pudimos escuchar el contundente ruido del motor, y unos pocos segundos después oímos unos bocinazos. Ahora entendía su plan. Blas estaba haciendo ruido para lograr atraer hacia los infectados, para poder apartar a la muerte de enfrente nuestro. Blas era un excelente tipo ideando planes, pues su método estaba funcionando. Poco a poco comencé a sentir menos presión en la puerta, ya no sentía que en cualquier momento caería sobre mí. Eso era porque los enfermos comenzaban a inhibirse lentamente, cambiaban de objetivo. Justo en ese momento escuché el motor del vehículo, se había alejado. Blas acababa de acelerar, y cuando él lo hizo, prácticamente todos los destripadores abandonaron la puerta, corriendo para intentar alcanzarlo. Pasaron unos cuantos segundos más, y ahí fue cuando todos nos dimos cuenta, era el momento, era nuestra oportunidad de oro para escapar de las garras de la muerte. Hice una cuenta regresiva de 3 segundos y abrí la puerta bruscamente. 2 devoradores se encontraban esperándonos, los únicos 2 que aún se habían quedado intentando tirar la puerta, quién sabe por qué. Andrés se había preparado desde antes que abriera la puerta, por lo que cuando hice el movimiento, uno de los enfermos recibió una flecha directo en la cabeza. No tenía idea de dónde Andrés había aprendido a usar esa cosa, pero era sin dudas increíble. Me encargué de darle un fuerte culatazo al hambriento restante, provocando que él mismo cayera al suelo noqueado, o muerto, poco me importaba la verdad. Aprovechamos entonces para continuar saliendo del lugar. Utilicé mi rifle para apuntar, verificando el área. Me siguió Alexa apuntando con mi pistola, y Andrés, con su arco. Los demás se encontraban justo detrás de nosotros. Tratábamos de escoltarlos porque al tener armas blancas eran más vulnerables. En ese momento me percaté de que Blas había logrado llevárselos a casi todos. Prácticamente todos los restantes se encontraban rodeando la camioneta de Saúl, aquellos destripadores no querían rendirse, ya habían decidido una presa, y no querían cambiarla. Si bien Blas se había llevado a la horda, no quería hacer ruido por miedo a traerla nuevamente, pero esa opinión cambió cuando retumbó en mis tímpanos un disparo de Alexa. Ella estaba enceguecida, quería salvar a su hermano, y no se le podía reprochar nada al respecto. Alexa continuó disparando, y yo terminé ayudándola a acabar con los infectados. Antes de llegar hasta la posición de Saúl, ya habíamos acabado con prácticamente todos los hambrientos que rodeaban su coche, por lo que les ordené a los demás que se encargaran de él, y que yo trataría de conseguir un nuevo coche. Necesitábamos una camioneta, y no pude evitar dar un grito de agasajo cuando me di cuenta que había una a unos pocos metros. Estaba un poco maltratada, pero, ahora mismo, esa camioneta era lo más divino que existía en el mundo. Tardé unos segundos en llegar a ella, y, en cuanto lo hice, utilicé la culata del rifle para romper el vidrio, logrando así, tener acceso a la puerta del conductor. No dudé en abrirla y utilizar mi confiable método para hacer que la camioneta encendiera. Los demás ya se encontraban acercándose hacia el vehículo, los devoradores que quedaban habían sido liquidados, y Saúl también venía a la camioneta, ayudado por Alexa. Aceleré un poco el vehículo para quedar justo enfrente de ellos, y entonces todos comenzaron a subir. No esperé ni un segundo más, cuando todos estuvieron de marcha atrás para cambiar la dirección y tomé camino para la calle que Blas nos había indicado. Justo en ese momento, pudimos escuchar una fuerte explosión a lo lejos, que nos sorprendió a todos por lo inesperado. Los pocos enfermos que me perseguían habían dejado de hacerlo, para dirigirse al sonido de la explosión. Ya casi lo tenía, solo tenía que rogar que los demás lo hayan logrado, y encontrarme con ellos en el lugar que les había dicho. Estaba a 4 cuadras del lugar de encuentro, me encontraba en una avenida, el espacio era bastante amplio, y de vez en cuando podía ver salir de algún recóndito lugar a una de esas cosas. Como venían completamente fuera de sí, corriendo a su máxima velocidad, utilizaba el impulso con el que ellos venían para cortarles la cabeza.
Lo único que debía hacer era poner el machete en posición, ellos hacían el resto del trabajo. La historia sería diferente si alguno se acercara a mi espalda, cosa que aún no había pasado. Había terminado de avanzar las 3 cuadras correspondientes, ahora solo debía girar hacia la izquierda para llegar al lugar de encuentro. Sentí que el alma me volvía al cuerpo cuando pude ver que había una camioneta 4x4 unos metros más adelante, vehículo que justo ahora se encontraba retrocediendo hacia mí. No había duda de que eran ellos, esa camioneta la había visto cuando salíamos por la parte trasera del supermercado. Unos pocos segundos pasaron y logré llegar a la posición de la camioneta. Di un vistazo rápido para comprobar que ningún devorador se encontrara demasiado cerca, e ingresé a la camioneta sin dudar cuando me di cuenta de que así era. Allí pude verlos a todos, Michelle y Beatriz en los asientos traseros, Alexa y Saúl en los asientos de en medio junto conmigo, y Jesús con Andrés, en la parte delantera. Justo en ese momento, Saúl comenzó a hablar, tenía un corte en su frente, probablemente producto del choque que tuvo. Amigos, lo siento mucho, de verdad lo siento. Me quedé en el coche y les prometí que podrían contar conmigo si algo llegaba a salir mal. Ustedes contaban conmigo, y yo la cagué. Por culpa de mi estupidez casi terminamos todos muertos, ese maldito devorador apareció muy repentinamente, me puse nervioso y no pude controlar la camioneta. Realmente les pido disculpas, se suponía que yo debía salvarlos si algo llegaba a salir mal, y al final ustedes terminaron salvándome a mí. Vamos Rocket, no te preocupes por eso, es normal que te hayas puesto nervioso, nadie puede evitar exaltarse con esas cosas. Lo importante es que logramos salir de ahí. Andrés tenía razón, no debíamos entrar allí dentro. Es que era el último lugar donde podríamos conseguir comida antes de salir del pueblo, ahora tendremos que seguir pasando hambre hasta llegar al siguiente lugar. Lamento mucho la muerte de Charlotte, lamento mucho la muerte de tu amiga, Beatriz. Cállate. Ella no era mi amiga. Tú no sabes nada sobre mí. La respuesta de Beatriz nos había dejado totalmente desconcertados a todos. Cada vez me costaba más entender a aquella mujer, pero no podía reprocharle absolutamente nada. Probablemente era su forma de reaccionar ante lo que acababa de suceder, sin dudas no era el mejor día que hubiésemos tenido. Aún así, no dejaba de extrañarme un poco la respuesta que Beatriz me había dado. Decidí no responderle, y por eso el vehículo se tornó en un silencio incómodo que prontamente fue interrumpido por Andrés. Hermano, tú recién acabas de explotar un Ford Mustang. No pude evitar reír ante la pregunta que acababa de hacerme Andrés. Sí, fue la única forma que se me ocurrió para lograr que todos los devoradores se fueran hasta esa zona. Diablos, los destripadores que se acercaron debieron volar en 1000 pedazos. Pensaba que yo era la persona más loca aquí. Pues sí, si lo eres, Rocket. Respondió Alexa posando su mano en el hombro de Saúl. Estábamos llegando a Guatemala. Ya llevábamos unas cuantas horas de viaje, Jesús había estado conduciendo por un largo periodo de tiempo. En realidad, estábamos por llegar a Talismán, una pequeña ciudad compartida que cruza la frontera con Guatemala. Es la zona más segura por la que podemos cruzar la frontera. A diferencia de la vez anterior, no cruzaremos por una carretera principal, por lo que no deberíamos tener problemas. No obstante, ya era de noche, por lo que le dijimos a Jesús que quizá deberíamos hacer una parada para descansar, que sería mejor cruzar la frontera por la mañana, a plena luz del día y con todos los reflejos al máximo. Tuvimos suerte, pues justo cuando estábamos pensando en que quizá deberíamos detenernos y dormir en el carro, apareció una estación de servicio. Una de esas que se encuentra prácticamente aislada de todo, porque está a unos cuantos minutos de alguna civilización. La estación de servicio incluía una de esas pequeñas tiendas que la mayoría suele tener, esas que son para que la gente que viene de un viaje se detenga a comer o tomar algo. Jesús detuvo la camioneta justo en la entrada, no había coches en las cercanías, pero de todas formas tuvimos cuidado al bajar. Desenfundé mi machete, y como de costumbre, Jesús y Alexa, quienes tenían armas de fuego, ingresaron primero a la tienda. Nosotros seguimos detrás de ellos y prontamente comprobamos el lugar.
Tardamos unos cuantos minutos en comprobar que el lugar se encontraba despejado. Era lógico que no hubiera personas o enfermos dentro, era lo más normal, pero de todas formas teníamos que asegurarnos de que fuera así, sabíamos muy bien que no podemos correr riesgos. Después de hacer la revisión nos encargamos de hacer una búsqueda un poco más exhaustiva para ver qué podíamos encontrar en el lugar. En ese momento vimos algo que parecía estar comprobando que el destino jugaba con nosotros. Jugaba y se reía de la suerte que nos otorgaba. Pudimos encontrar comida en algunas góndolas, no era demasiada, pero definitivamente alcanzaría al menos para esta noche. Sin dudas era algo bueno haber logrado encontrar, por fin, comida, pero no podíamos evitar sentirnos mal, porque todo nos indicaba que al fin y al cabo no era necesario entrar al supermercado. Charlotte había muerto en vano, porque no solo no habíamos encontrado comida allí, sino que, además, lejos de lo que podíamos llegar a prever, habíamos encontrado comida antes de llegar al siguiente pueblo. Había sido una mala decisión entrar en el supermercado, eso todos lo sabíamos. No podíamos prever qué iba a pasar, pero quizá tendríamos que haber sido más fríos a la hora de pensar qué hacer, Andrés tenía la razón. Aunque era difícil pensar con claridad teniendo tanta hambre. Solo unos pocos minutos después de revisar el lugar comenzamos a comer. Arvejas enlatadas. Quizá para muchos no era la comida más rica del mundo, pero sí para nosotros en ese momento. Estábamos tan hambrientos que tardamos muy poco tiempo en terminar de cenar. Unos cuantos minutos después de comer, intenté entablar una conversación con Michelle. Traté por bastante tiempo, pero era imposible, ella era muy cortante. Definitivamente no tenía ganas de hablar conmigo. Decidí no insistir, venían siendo días largos para todos, así que me fui a un rincón del lugar y me senté. Puse los auriculares en mi celular y encendí la música al máximo volumen posible. Me sentía terrible, parecía que cada día era más difícil que al anterior, y mi intención era dejar de pensar, al menos por un momento. Dejar de pensar, irme del mundo, aislarme de mis problemas, aunque sea por unos pocos minutos, sentir que estaba en otro lugar mucho más tranquilo. De esa forma, cabizbajo, y mirando el suelo, me sobresalté un poco cuando unos minutos después, sentí que alguien tocaba mi hombro. Miré repentinamente al frente, y entonces pude observar que se trataba de Andrés. Andrés pareció reírse por un momento, y posteriormente comenzó a hablar. Notaba que lo hacía porque sus labios se movían, pero no podía escucharlo, no podía escuchar nada, única y exclusivamente podía oír la música que salía por mis auriculares. El rostro de Andrés se tornó serio y llevó sus manos a mis oídos, para quitarme los auriculares. Amigo, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? Sé que la cosa no está para estar de lo más feliz ahora mismo, pero tienes una cara terrible. ¿Por qué no te unes y tomas algo con Jesús y conmigo? Hablemos un poco, hermano. Tardé en registrar el mensaje de Andrés. Era como si por unos cuantos minutos hubiera estado en una especie de trance, y ahora me habían traído a la realidad de repente. Acepté la propuesta de Andrés, no muy convencido, solo porque creía que quizá eso sería mejor que quedarme solo sin hacer nada. Andrés me acompañó hasta unos bancos cercanos al mostrador, donde se encontraba sentado Jesús. Frente a él había una mesa, y encima de ella yacían 2 botellas de cerveza. Siéntate, Blas. Te sirvo un vaso. Claro, gracias, Jesús. Dije mientras me sentaba en una de las sillas que rodeaban la mesa. Yo que tú apagaría eso, porque te agotará toda la batería. Mencionó Andrés mientras señalaba mis auriculares. Le di la razón y desconecté el aparato. Vamos, hermano, dinos. Te conozco, sé que algo te sucede, desde antes de lo que sucedió en el supermercado empezaste a actuar raro. ¿Qué está pasando? Puedes confiar en nosotros. Oh. Pues, a ver. Yo peleé con Michelle. Dije, bajando un poco mi tono de voz, y mirando alrededor para asegurarme de que ella no estuviera cerca. Estoy seguro de que viste cómo, por la mañana, Michelle no quiso saludarme, ¿verdad, Jesús?
Sí, noté algo extraño entre ustedes, esa escena me dejó varias preguntas la verdad, pero no lo sé, no quise involucrarme porque es un tema de ustedes. No hay problema, Jesús. La cosa es que lo arruiné terriblemente con ella. Andrés ya lo sabe. Tenía una esposa, una mujer llamada Sofía, estoy casado con ella. La relación no estaba bien, de hecho, estaba planeando el divorcio, y por eso es que decidí venir sin ella a estas vacaciones. A Michelle la conocí poco tiempo después de que llegáramos, de hecho, planeaba quedarme por un mes, pero terminé alargando mi estadía por ella. Y en todo ese tiempo, yo, fui un cobarde, jamás le dije lo de Sofía. Recién ahora fui capaz de contárselo, y ahora Michelle está furiosa, con toda la razón. Ya no sé si podamos volver a estar juntos, y eso, honestamente, me duele. Amigo, tú hiciste lo correcto, no tienes nada de qué preocuparte. Es mejor tarde que nunca, ya lo sabes. Podría haberse enterado de una forma mucho peor. Estoy seguro de que ambos volverán a estar juntos, Michelle solo necesita un poco de tiempo, es todo. Es cierto, Blas, he visto cómo ella te mira. Por favor, los conozco hace tan solo 2 meses, pero aún así puedo notarlo, ustedes son de esas parejas inseparables. Tal y como dijo Andrés, ella solo necesita un poco de tiempo para registrar lo sucedido. Todo lo que estamos viviendo tampoco ayuda a la situación, pero, Blas, ambos están hechos el uno para el otro. Muchas gracias, amigos, ojalá que así sea. Por cierto, realmente siento una gran curiosidad. Andrés, Blas, ¿ustedes desde hace cuánto se conocen? Pues, prácticamente desde toda la vida. Nos conocimos en la escuela primaria, en el primer grado. Vaya. Notaba que parecían conocerse desde hace mucho, pero, primaria. Diablos, eso es muchísimo tiempo para ustedes. Pues sí. ¿Y tú, Jesús? No nos has contado mucho de tu pasado. De hecho, creo que no nos ha contado prácticamente nada. Es cierto. La verdad no es algo de lo que esté muy orgulloso, y si no les he dicho nada es por eso. Bueno, Jesús, absolutamente nadie está aquí para juzgarte. Puedes contarnos lo que quieras. Está bien. Pero tengan en cuenta lo que les dije. Tengo 2 hermanos, ambos menores que yo. Vivíamos en Guatemala. Nuestra vida jamás fue fácil, ¿saben? Mi padre nos abandonó cuando yo tenía unos 8 años. Ese hijo de perra dejó a mi madre sola con 3 hijos, una casa hecha trizas y un ingreso mensual que apenas nos podía dar de comer. Y solo porque mi madre se la pasaba todos los días trabajando por más de 9 horas. A veces incluso tenía que trabajar algún fin de semana para poder llegar al final de mes. El padre de ella, nuestro abuelo, se encargaba de cuidarnos, de traernos y llevarnos a la escuela. Ese pobre hombre hacía un esfuerzo enorme, igual que nuestra madre. Así fue por unos cuantos años. Cuando un triste día, mi abuelo falleció, yo tuve que encargarme de cuidar a mis hermanos mientras mamá trabajaba. Por tantos años seguidos, era horrible ver tan poco a nuestra madre. Y encima tener que verla agotada, notando el esfuerzo supremo que ella hacía por nosotros. Probablemente por esa razón, cuando cumplí los 15 comencé a juntarme con personas, a hacer contactos con gente que estaba metida en negocios ilegales. Venta de drogas. Poco tardé en meterme en ese negocio, sin que nadie de mi familia supiera, por supuesto. Era un camello, un simple vendedor de droga. Ganaba muy poco dinero, pero todo lo que conseguía lo llevaba a la casa. Le mentía a mi madre, ella creía que el dinero era de un trabajo en blanco, aunque por momentos parecía sospechar que andaba en algo raro. No sé cómo, probablemente por estar del lado correcto, pero no terminé muerto como la mayoría de los chicos que se meten en ese ámbito. Con los años me gané la confianza de un contacto, de un hombre que me terminó haciendo uno de sus matones.
Digamos que cada vez fui ascendiendo más en su lista de confianza. En un momento dado surgió la oportunidad de trabajar para él en Estados Unidos, ya que él estaba comenzando su negocio allí. Acepté porque me ofrecía muchísimo dinero, el suficiente como para, en unos pocos años, sacar a mi familia de la pobreza. Tuve que despedirme de mi familia, no iba a poder volver a verla en unos cuantos años, y más aún teniendo en cuenta el tipo de negocios en el que me iba a involucrar. Les iba a poder enviar el dinero anónimamente, eso hice de hecho. El contacto que les digo logró establecer un imperio de droga bastante respetable en Kansas. Llegué a ser prácticamente su mano derecha, trabajaba para él, y no estoy orgulloso de ello. Hice cosas terribles. Sin embargo, cumplí mi objetivo, porque logré sacar a mi familia de la pobreza. Logré que pudieran vivir en una casa digna, que pudieran comer bien y darse unos cuantos gustos. Que mi madre pudiera disfrutar un poco más de la vida, y no tuviera que estar todo el día y la noche trabajando. Que mis hermanos pudieran seguir una carrera universitaria. Cosas que quizá no podríamos haber logrado. En algún punto, como no podía ser de otra forma, las cosas se empezaron a poner feas. Había una banda rival que cada vez ganaba más terreno, y para sumar problemas la policía estaba detrás de nosotros. Me supe dar cuenta cuando las cosas estaban jodidas, cuando ya no había vuelta atrás. A diferencia de muchos, supe el momento en que debía retirarme, así que dicho y hecho. Para aquel momento tenía unos 30 y tantos años, había conocido mucha gente, entre ellos, una persona que podía reubicarte en el mapa. Darte una nueva identidad, llevarte a otro país, prácticamente, reiniciar tu vida. Y eso hice, me fui a vivir a México. Tuve que ir allí, no podía volver a Guatemala con mi familia, porque si alguien me tenía en la mira podría hacerles daño, y sin dudas no quería que sucediera. Con el dinero que me sobró logré crear mi restaurante, con lo que me mantuve hasta la actualidad. Tuvieron que pasar varios años para que sintiera que las cosas eran seguras, y poder, de una vez por todas, volver a visitar a mi familia. Eso hice, la pude ver, y fue hermoso ver que vivían en unas buenas condiciones. Podrían haber pensado que nuestro padre mandaba el dinero como una forma de arrepentimiento, sin el valor de volver, pero en el fondo, estoy seguro de que sabían que era yo quien se los mandaba. Tuve que volver a México tarde o temprano, porque ya tenía mi vida allí, cada tanto iba a visitar a mi familia, pero al final, pasé tantos años lejos de ellos que terminé acostumbrándome a la idea de irlos a visitar de vez en cuando. Ahora estoy contando cada minuto para poder verlos de nuevo, para poder llegar a Guatemala y encontrarme nuevamente con mis hermanitos, y mi tan querida madre. Los extraño mucho. Como digo, no estoy orgulloso de lo que hice, pero tenía un objetivo, sacar a mi familia de la pobreza. Y lo logré. Qué irónico que tú seas policía, ¿no, Blas? Debes pensar que soy una terrible persona. Claro que no, Jesús. No voy a decir que está bien, pero creo que todos aquí haríamos cosas terribles por nuestra familia. Y si hubiera estado en tu lugar, probablemente hubiera hecho lo mismo. Además, tú nos has salvado la vida, Jesús, no puedes dejar que el pasado dé condiciones. Todos hemos cometido errores. No me importa las cosas que hayas hecho en el pasado, porque eso quedó atrás, y tú, nos salvaste la vida, amigo, te debemos la vida. Es verdad, Jesús, si no fuera por ti hubiéramos muerto en varias ocasiones, y de formas terribles. Eres una buena persona, Jesús, y un excelente amigo. Nadie te juzgará por tu pasado, olvídalo. Todos somos tus amigos aquí, y estamos para ayudarte, tal y como tú lo haces con nosotros. Hacía unos minutos que me había despertado. Fue una noche larga, imagino que para todos. Lógicamente, todos tuvimos que dormir en el suelo, pues al ser una estación de servicio no tenía ningún lugar apto para descansar.
Además me costaba dormir, por una cosa u otra no podía despejar mi mente para dormir, no podía parar de pensar en todos los problemas que estoy afrontando últimamente. No me quedó otra opción más que levantarme porque todos los demás ya lo habían hecho. Pudimos desayunar, no comimos mucho, apenas algo básico para poder guardar un poco de provisiones. Ayer por la noche habíamos gastado gran parte de nuestros recursos, era lógico, llevábamos bastante tiempo sin ingerir algo. Luego de que pasan unos cuantos minutos, me decidí y me acerqué a la computadora que estaba sobre el mostrador. Seguramente cumplía la función de ayudar a quien se estuviera encargando de atender la caja, pero ahora yo la usaría para otra cosa. Todavía tenía el pendrive en el bolsillo, tuve que comprobarlo porque con todo el movimiento se podría haber caído, o dañado, pero por suerte no fue así. Ya había pasado bastante tiempo desde que conseguí el pendrive, y ahora por fin podría ver su contenido. Unos pocos minutos tardó el PC en encender. En cuanto lo hizo, ingresé el pendrive en uno de los puertos. Inmediatamente el sistema comenzó a analizar el nuevo dispositivo, y luego de unos pocos segundos, abrió una ventana que me permitió ver el contenido del USB. Pude encontrar dos elementos dentro. Uno de ellos era un Word, y el otro, una carpeta, que contenía varios vídeos, y algunos blocs de notas. Decidí abrir el archivo Word. Me sorprendí al ver la información que me desplegó el documento. El escrito hablaba sobre un tal proyecto NRI. Lo que más me impactó fue observar que, en el margen superior aparecían las marcas de la Organización Mundial de la Salud, y de Industrias Farmacéuticas LEF. Me pareció bastante turbio, en ese momento quise pensar que se trataba de un documento que había creado una persona cualquiera. Parecía carecer de sentido en algunos aspectos, pero en otros, solo juntaba varios de los cabos sueltos. ¿Por qué? Porque si la OMS y una empresa de industrias farmacéuticas renombrada estaban involucradas, ¿tendrían la necesidad de mostrarlo en este documento? Si se tratase de ellos, ¿por qué no le pondrían seguridad a estos archivos? ¿El hecho de que ya no haya señal o internet en México tiene algo que ver con esto? ¿Los soldados de la cárcel habían sido asignados a la OMS? Esas, y muchas más preguntas revoloteaban por mi cabeza esperando una respuesta. Quizás subestimaron sus defensas, sería lógico pensar que nadie intentaría escapar, y que si lo hiciese, no tendría la necesidad de robar alguna cosa de allí. Ahora sentía que mi cabeza iba a volar en 1000 pedazos. Necesitaba saber más, y por eso continué leyendo. Allí se hablaba sobre el proyecto NRI, decía, explícitamente. Sobre el proyecto. El proyecto NRI busca recopilar información a través de experimentos sobre la lluvia ácida y la enfermedad que este fenómeno trajo consigo. De esta manera se intentará encontrar una explicación y solución al problema mencionado. Luego de eso, el archivo hablaba sobre los hechos, sobre la caída de la lluvia ácida y sus consecuencias en México. Hablaba también sobre el virus, y el comportamiento tan agresivo de los infectados. Los datos eran bastante generales, no decía algo que no supiera ya. En ese momento, sentí que no podía seguir viendo todo eso solo, debía llamar a los demás, ellos también tenían derecho a verlo. Así que eso hice. Luego de unos pocos minutos, y después de que Michelle me recriminara por no haber avisado antes que había robado un pendrive de la cárcel, todos nos encontrábamos frente al computador. En ese momento decidí abrir la carpeta en donde se encontraban los vídeos. Abrí el primero de ellos, el que se llamaba Protocolo 1, Infectados. En ese momento pude ver cómo un vídeo había comenzado a reproducirse. Por alguna razón, el vídeo parecía algo dañado, pues la calidad de audio e imagen eran bastante malas. Este material es confidencial y solo personas con un rango de seguridad nivel 10 tienen permitido su acceso. A continuación, para el proyecto NRI, llevado a cabo por la OMS, en colaboración con Industrias Farmacéuticas LEF, se muestra el resumen de los resultados de un nuevo protocolo. Protocolo número 1. Infectados.
El protocolo determinó varias de las características acerca del comportamiento que tienen los infectados luego de ser contagiados con el virus. Como se menciona antes, los daños en el cerebro provocan que el afectado cambie con creces su comportamiento, llegando a un estado precario donde sus únicas funciones son muy similares a las de un animal. Un dato que se ha comprobado es el hecho de que los infectados no intentan cazarse entre sí. Pueden llegar a pelear por una presa, pero al menos hasta ahora, jamás se ha visto que un infectado intente devorar a otro afectado por el virus. Aunque aún está en investigación, se pudo llegar a una conclusión sobre la razón de este extraño comportamiento. Una de las zonas que el virus daña en el cerebro es el lóbulo frontal, la parte del cerebro encargada de la ejecución de funciones, la misma que permite a cada persona pensar cuidadosamente y resolver problemas de forma lógica. Los pacientes afligidos por el virus claramente carecen de esa posibilidad. Sin embargo, ellos pueden ver, escuchar e incluso sentir a otros seres vivos. Esto demuestra que el lóbulo frontal de los pacientes no se encuentra completamente dañado, aunque sí una gran parte. Otras de las zonas dañadas son el cerebelo y el ganglio basal. Son las partes del cerebro que permiten la fluidez de movimiento. Obviamente los infectados tienen una disfunción de ambas, pues a pesar de poder realizar acciones como correr, caminar, o embestir, no son capaces de realizar otras como trepar, escalar, agacharse, esquivar, etc. Ambas partes del cerebro no están completamente dañadas, pero sí bastante limitadas, para lo que una persona normal podría hacer. Por último, otra zona dañada que se ha comprobado son las neuronas espejo. Se activan cuando el individuo observa algo o hace tareas específicas. De igual forma los niveles emocionales se elevan cuando ven a otra persona sintiendo la misma emoción. Los daños en estas neuronas explicarían la razón por la cual los infectados no tienen ninguna reacción a varias situaciones, como cuando son amenazados, intimidados, o cuando otro enfermo que se encuentra cerca de ellos muere. Se cree que hay varias zonas más del cerebro que han sido dañadas, pero las investigaciones no han juntado las pruebas suficientes como para comprobarlo. No podíamos creer lo que acabábamos de ver. Todos habíamos reconocido a esa mujer. Era obvio que se trataba de Elizabeth, la gringa. En el vídeo, ella hablaba inglés, los que entendíamos lo que decía tuvimos que traducir a los demás lo que ella había dicho, y ellos se habían quedado igual de boquiabiertos que nosotros. Era impactante, porque, al parecer, habíamos visto varias imágenes de los experimentos que ellos hacían. Al parecer todas estas pruebas las hacían para poder obtener conclusiones, saber cómo combatir la lluvia ácida y su enfermedad. En una advertencia al principio del vídeo, habían vuelto a mencionar a la OMS, e Industrias Lev. Esta vez lo habíamos escuchado salir de la boca de la gringa, era una cosa terrible. Continuamos navegando en la carpeta de los experimentos, había por lo menos unos 20 y tantos. Maldita sea, y se supone que todos ellos son experimentos con personas, o infectados. Todos los protocolos tenían un título por el cual se podía saber más o menos de qué podría tratar el experimento. Uno de ellos nos llamó la atención a todos. Decía algo así como, dolor en infectados. Este magmen de los resultados de un nuevo protocolo. Protocolo número 6. Dolor en los infectados. Con este experimento comprobamos algo bastante extraño acerca de los infectados por el virus. Se lesionó a varios pacientes en distintas zonas del cuerpo, y con diversos materiales. En todos los casos se obtuvieron los mismos resultados. Los infectados no son capaces de sentir dolor. Reciben daño, pero ignoran el dolor, o más bien, no son capaces de percibirlo. Esto no quiere decir que sean inmunes a cualquier contusión, pero sí que son capaces de recibir un disparo en un lugar que no provoque su muerte al instante, y continuar de pie como si nada sucediera. De hecho, si el daño que reciben no es letal, los infectados continuarán sin ningún problema, hasta que finalmente mueran o se desmayen. El caso más particular del experimento fue un afectado al que se le amputaron las piernas, y, tal y como si no hubiera sucedido nada,
Continuó arrastrándose por el suelo intentando cazar a su presa más cercana. Al igual que con el vídeo anterior, nos habíamos quedado desconcertados. Nos mirábamos entre nosotros, pero ninguno se animaba a decir una sola palabra. Estoy seguro de que todos nos hacíamos exactamente la misma pregunta. ¿Qué nos espera ahora? En la carpeta de experimentos hay más de 20, y lo que hemos visto ya es una locura. Allí parecían encontrarse todos los protocolos que han hecho. Lo peor de todo es que lo que habíamos visto era solo una pequeña parte, la punta del iceberg, porque todavía no hemos visto experimentos con personas no infectadas. Incluso, muy probablemente, se encuentre por ahí los experimentos que hicieron con nosotros, quién sabe, nos han contado cosas terribles sobre ellos. ¿Qué encontraremos más adelante? ¿Qué más habrá en los demás vídeos?